cualquier duda, pues ahí lo pueden revisar, ¿no? Se captura o se guarda lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Entonces, como es un seminario, supongo que ya conocen un poco cómo es la evaluación, que es casi como 80% de las actividades y 20% del proyecto. Aquí es más o menos igual, nada más que aquí se agregan 2 exámenes. Cada semana, por ejemplo, del día de hoy, vamos a hacer un ejercicio en C y les dejo su primera actividad. La siguiente semana vemos un tema y vamos a ir completando actividades que son como parte del proyecto final. La idea es, vamos a utilizar Python para implementar los algoritmos, hacer algo de interfaz gráfica para meter datos a esos algoritmos. Entonces, hoy es un repaso de C, como para que empiecen otra vez a recordar lo que aprendieron en programación. Para la siguiente semana que veamos la introducción a Python, no sea tan complicado, básicamente, pues ya ustedes conocen lo que son los if, los for, los ciclos, las funciones, pero vamos a ver un poco más Python o más programación orientada a objetos para definir tanto los objetos que vamos a utilizar en la interfaz gráfica como los algoritmos que vamos a implementar. Entonces, a la mitad del semestre hay un examen que es teórico y práctico, algo de teoría de lo que hemos visto hasta ese punto y un pequeño proyecto, un mini proyecto yo le llamo, que van a hacer algo relacionado a lo que hemos visto. Comúnmente siempre es hacer una interfaz y meter datos y guardar información hasta esa mitad del semestre. La otra mitad, pues ya es igual con una interfaz, pero correr algoritmos que ya hayamos implementado. ¿Va? Pero yo siempre se los digo más o menos cuándo van a hacer. Y recuerden, van a ser 2 al semestre. El proyecto abarca un conjunto de actividades casi al final del semestre, que es cuando ya se implementan más los algoritmos. Lo primero que vamos a ver por las primeras semanas es ver Python, conocerlo y hacer la interfaz gráfica para posteriormente la parte más pesada del semestre es implementar los algoritmos dentro de esa interfaz gráfica. ¿Okay? Otra cosa, el 80% de asistencia deben de tener para alcanzar o tener calificación en ordinario. Si no completan, pues no hay extraordinario y se va directo a repetir para que consideren esa parte. Otra cosa, si falto, yo les envío un mensaje un día antes, tampoco es que los esté esperando un día, entonces un día antes yo les mando mensaje que no va a haber clase o algo así, ¿no? ¿Dudas o preguntas con la evaluación? El contenido, aunque ahí se ve muy pequeño, vamos a comenzar con la captura de información, que es lo que les decía, que es interfaz para meter los datos y después esos datos respaldarlos en un archivo para posteriormente hacer pruebas. La idea es que yo les pase un archivo con datos que ya vengan, que ustedes lo generen y ustedes mismos prueben, para que no estén metiendo cada vez que corran el programa, estar metiendo datos. Si no los generamos aleatoriamente, los borramos en un archivo y después los cargamos posteriormente para utilizarlo, ¿no? Ya de la parte 3, 4 y 5 ya empiezan los algoritmos. Clasificar información, que es ordenar la información de manera descendente o ascendente con ciertos atributos, ¿no? Fuerza bruta, que son como el algoritmo más simple de hacer. Ya ustedes en algoritmia van a ver el tiempo de ejecución, los diferentes tipos de algoritmos en los que son eficientes, en algunos casos son deficientes, ¿no? Fuerza bruta es como que busque en todos lados y eso a veces tarda demasiado tiempo. Después vamos a ver como la parte más fundamental del curso, que es algoritmos sobre grafos. Pues vamos a implementar un grafo y sobre ese grafo vamos a implementar diferentes algoritmos con diferentes técnicas que ustedes van a ver en la cátedra de algoritmia, que son algoritmos voraces, divide y vencerás, etc. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas sobre el contenido? Básicamente lo que vamos a hacer aquí es programar, no va a haber como teoría como cátedra, entonces es más bien como un taller donde vamos a estar programando. Nos vemos un tema y les dejo una actividad con respecto a ese tema en cuestión de programación. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? Otra cosa, las clases siempre comienzan a las 7:30, entonces así como yo llegué a las 7:30 aquí, así vamos a empezar, para que lo tomen en cuenta. Si ya corrieron su compilador que utilizan para C, pues vamos a empezar haciendo 3 ejercicios. ¿Okay? El primer ejercicio va a ser crear un arreglo de un tamaño X, lo definimos, y ese
ese arreglo va a ser de enteros. Vamos a capturar n cantidad de enteros y los vamos a mostrar. Es el primer ejercicio. El segundo ejercicio es hacer una función que reciba una cadena de caracteres y esa función va a recibir dos parámetros: la cadena a imprimir y cuántas veces quiero imprimir esa cadena. La idea es que recuerden cómo hacer funciones, cómo son el paso de parámetros y obviamente utilizar los híbridos. El último ejercicio, el tercero, va a ser crear una estructura. Vamos a crear una estructura, no sé si lo hicieron, un registro, también se lo conoce, que va a tener unos 3 atributos: el nombre, la edad y a lo mejor la calificación. Nada más como para recordar cómo se hace una estructura, que son las bases para empezar en Python y después hacer las clases. ¿Okay? Entonces, esa estructura vamos a crear como un arreglo de estructuras para meter información a esa persona, a ese personaje o a esa estructura que vamos a ver. ¿Okay? Entonces, creen un nuevo proyecto si ya lo probaron. Y lo voy a crear apenas. Y vamos a comenzar con el primer ejercicio, que es el del arreglo. Llenar el arreglo y mostrar los datos del arreglo. ¿Okay? Es para recordar cómo crear arreglos, cómo capturar datos y cómo utilizar los ciclos, que es como lo más importante, ¿no? O lo más sencillo de utilizar. La siguiente semana, ya que veamos o empecemos a programar en Python, pues les voy a mostrar cómo instalar lo necesario para que obviamente se instale aquí en el laboratorio y lo instalen en sus respectivas computadoras de su casa para que hagan las actividades. Entonces, repaso. En el escritorio. Ahí está mi mail. Lo voy a compilar. Recuerden, el proceso de compilación lo que hace es revisar que no haya ningún error. Si hay que le falta un punto y coma o algo ahí, pues nos bota el error, ¿no? Lo voy a correr y ya nos va a mostrar el hola mundo. ¿Okay? El hello world que ya viene ahí de ejemplo en el code blocks. ¿Listos? Entonces, primero hay que definir el entero, el arreglo de enteros, perdón. Entonces, si recuerdan, primero escribimos el tipo de dato y el nombre que le vamos a poner al arreglo. Yo le voy a poner enteros en plural porque va a ser como una lista o un arreglo de enteros. Y lo vamos a definir de 5. Entonces, la capacidad de nuestro arreglo es para almacenar 5 enteros. No sé si alguna vez utilizaron, pero por ejemplo podemos definir una variable con define, voy a poner max 5. Y esa variable la podemos utilizar aquí. O si quisiéramos cambiar, únicamente cambiamos aquí como el tamaño. ¿Okay? Dudas hasta aquí con los arreglos, ¿no? ¿Recuerdan con qué función capturamos datos? Desde el teclado para guardarlos. ¿No? Entonces vamos a hacer un for que va a iterar hasta la cantidad de enteros que tiene, que es la variable max. O sea, nunca va a llegar a max, tiene que ser max menos 1. Porque si llega a max, la posición 5 no existe. Si recuerdan los arreglos cuando dicen de la posición 0. Tenemos de la posición 0 hasta la posición 4 válidas. Son 5 posiciones en total. Entonces, con un for, vamos a definir aquí nuestro iterador. Comúnmente lo ponemos como i. Y lo podemos definir dentro del for. Es ahí o simplemente también fuera del for. No hay ningún problema. ¿Okay? Pues bien, podríamos definirlo allá afuera, ¿no? Entonces, va a iterar hasta el máximo de elementos que tenemos definidos. Y el incremento. Y abrimos las llaves. Entonces eso va a correr 5 veces. Entonces el índice
Comienza en 0 y va incrementando de 1 hasta llegar a 4. De hecho llega a 5, pero ya no entra al 4. Entonces podemos imprimir un mensaje que nos imprima el valor de i. Le ponemos 2 puntos para que muestre un mensaje para que nos imprima el número de índice, o el valor que tiene el índice, el valor que tiene i. De hecho, podríamos ponerle ingresa un entero en la posición, como para ser como más específico, ¿no? Entonces, ingresa un entero en la posición que tiene i. Corran hasta ese punto, nada más para que vean cómo se muestra. De hecho, nos falta un salto de línea para que nos salga todo junto. ¿Cómo resta el salto de línea? Diagonal n. ¿Okay? Bórranlo, pruébenlo. Si hay algún error, me dicen. Ya están los 5 mensajes para ingresar un elemento en cada posición. Dudas, preguntas hasta aquí con el for, el print. Entonces muestra el mensaje y lo que sigue es capturar ese entero en esa posición. Entonces, scanf, ¿qué vamos a capturar? Un entero. ¿En dónde lo vamos a guardar? En la posición i. Si recuerdan, lleva un ampersand, que lo que indica es en la dirección de memoria donde está esa posición. Entonces, si lo volvemos a correr, nos muestra el mensaje y se va a esperar hasta que ingresemos un entero. Damos enter y vamos a otra vez el mensaje para ingresar un entero en la siguiente posición. Así hasta terminar con las 5 posiciones, que son del 0 al 4. Entonces podremos decir que este for es para capturar y vamos a hacer el que va a mostrar, que es de nuevo otro for que itere desde la posición 0 hasta la posición max menos 1 para ir sacando o mostrando cada elemento capturado. Entonces igual podemos reutilizar el mismo for. Podemos hacer algo así. Enteros en la posición es igual un salto de i. Entonces el valor de i y el valor que tiene enteros en esa posición. Print f, faltó la t, perdón. Print.
Pruébenlo, lo va a compilar para ver si no hay un error ahí. Scanf. Faltó la S, es enteros, la variable. ¿Dudas, preguntas? ¿Que no le funciona? No está arrojando más. Al final, en el for, el de segundo for, es entero, te falta la posición. Ok. Vamos a hacer una función para mover este código, no borrarlo, para utilizar el mismo archivo. Entonces vamos a crear la función acá que se llame primer ejercicio. No recibe ningún parámetro. Simplemente vamos a copiar el código que hicimos. Esto R2. Y bien lo podríamos cortar con control X y pegarlo dentro de esa función. Entonces si la llamáramos fuera, no fuera, sino más bien me refiero a dentro del main, algo así. Así es como llamaríamos la función de lo que acabamos de hacer. Dime. Sí, ahí es hacer algo así. Voy a seleccionar este código, pero lo que tenemos que hacer es como definir como el prototipo de la función.
y al final del main implementarla. Entonces ya así queda la implementación después del main. Vamos haciendo el segundo ejercicio, que es crear una función que reciba dos parámetros. Un arreglo de caracteres y el segundo parámetro es cuántas veces queremos que se imprima ese arreglo de caracteres. Por ejemplo, recibe la palabra Hussein y recibe un 10. Ese 10 va a ser cuántas veces va a iterar el for para imprimir esa cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, después de implementar primer ejercicio, vamos siguiendo esta misma estructura. Voy a poner imprimir a esta función que va a recibir un arreglo de caracteres. Le voy a poner que sea cadena, el nombre. Y como no sabemos cuántos caracteres son, le ponemos los corchetes sin ningún tamaño. Y n, que es la cantidad de veces que se va a imprimir esa cadena. Entonces ahí estamos definiendo el prototipo de la función. La vamos a implementar después del main. Entonces después del main, de hecho lo voy a copiar para no equivocarme en el prototipo. Entonces le quitamos el punto y coma y abrimos llaves porque ahí es la implementación de esa función imprimir. Entonces lo que vamos a hacer es un ciclo, como ya lo hicimos ahorita. Que va a iterar hasta n y va a incrementar en 1. Pues comienza en 0 porque es la primera iteración. Y como vamos a imprimir únicamente una sola cadena sin ningún formato, podemos utilizar puts o puts para imprimir una cadena de caracteres. Entonces por default imprime el contenido y le pone un salto de línea a ese put string, la S es de string. Y así de simple quedaría. Ahorita la mandamos llamar desde el main. Le ponemos qué argumentos va a llevar esa función para poderla mover. Entonces, esta función de primer ejercicio la voy a comentar. Para llamar imprimir. Que me imprima Hussein 10 veces. Entonces va a entrar a la función y va a iterar 10 veces y va a imprimir esa cadena.
voy a compilar y correr para ver si no hay ningún error. Y ahí tenemos la impresión de 10 veces la palabra. Si le modifico aquí, no sé, 100 veces, se tendrá que imprimir esas 100 veces, ¿no? Le cambio la palabra, que le imprima 2 veces. Está imprimida 2 veces. Dudas, preguntas para pasar al tercer ejercicio, que es crear un registro o estructura para definir una persona. Entonces vamos a definirle a esa persona 2 atributos: su nombre, que va a ser un arreglo de caracteres, y su edad, que va a ser un valor numérico, ¿no? Un entero. Entonces antes del main vamos a definir esa estructura. Persona, y esa persona va a tener 2 atributos: el nombre, máximo le voy a poner, estoy exagerando, 50 caracteres, y la edad, que va a ser un entero. Voy a comentar este imprimir para que no nos meta ruido ahí ahorita que compilemos. Y para crear como una instancia o una variable de persona o de la estructura persona, la podemos crear aquí. Por ejemplo, persona va a ser nuestra variable para meterle el nombre y meterle la edad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, voy a dejar este más abajo. Vamos a capturar el nombre, entonces %s en nuestra variable persona. En su atributo con el punto accedemos a los atributos de cada estructura. Después otro print para pedirle la edad, y leemos la edad
y la guardamos en su atributo que es o la propiedad también, edad. Y lo que vamos a hacer, ya capturamos, vamos a mostrar si realmente se guardó la información en esos atributos. Con un printf, hola, %s, el nombre, tienes, %i, aunque la ñ no se va a imprimir. Entonces, el primer %s lo vamos a sacar de persona, punto nombre, y los años lo vamos a sacar de esa persona, punto edad. Voy a compilar para ver si no me equivoqué por ahí. Y lo voy a correr. Que sea. Ahí tronó, déjenme ver qué pasó. Ah, me faltó los ampersand. Aquí. Para el scanf. Hola, el nombre que puse y los años que tiene. Y ahorita vamos a hacer un arreglo de personas para capturar, así como hicimos con los enteros, para capturar n cantidad de personas. ¿Dudas, preguntas hasta aquí con esto? Pues para crear un arreglo, buenos días. ¿Es el seminario aquí De algoritmos, sí. Aquí declaramos como la variable, es una manera de hacerlo cuando únicamente a lo mejor queremos probar como la estructura, pero lo podemos declarar, por ejemplo en el main, lo declararemos así, de la estructura persona, define la variable persona. Es como pudiéramos crear varias personas utilizando esa parte de struct, persona, y ya la última parte es el nombre de la variable. Entonces aquí vamos a hacer un conjunto de personas que va a tener la capacidad de almacenar el máximo cantidad de personas, que lo definimos como 5, ¿no? Lo voy a poner en 2 para ahorita hacer las pruebas, únicamente capturar 2 personas, y no capturar las 5 personas. ¿Ok?
Otra cosa que se puede hacer, si observan aquí, pues tenemos que escribir como la estructura, el nombre de la estructura y después nuestra variable, ¿no? La otra que se puede hacer es definir como un tipo de dato nuevo en C, que se hace de esta manera. Typedef es para definir o redefinir tipos de datos. Por ejemplo, define de la estructura persona el tipo de dato persona. Entonces ya el tipo de dato persona ya existe, entonces puedo hacer esto. El tipo de dato persona, ¿de qué tipo de dato es? De la estructura persona. Entonces ya sí podemos crear o definir un tipo de dato. Entonces si no queremos que se llame igual que la clase, pues lo dejamos como P. P es nuestro nuevo tipo de dato que hace referencia a una persona. Entonces así vamos acortando o creando nuestros propios tipos de datos, al menos en C. Es como la manera, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro arreglo de tipo dato P, que en este caso es de la estructura persona. Y lo que vamos a hacer es hacer un ciclo para capturar esas dos personas y otro ciclo para mostrar lo que previamente se capturó. ¿Okay? Entonces con un for comenzar en 0, ese for o ese ahí va a iterar hasta el máximo y va a incrementar. Voy a copiar este código que ya tenemos y únicamente modificar, ¿no? Tenemos el mensaje y dónde se lee. Aquí en este contexto persona no existe, existe personas y obviamente es un arreglo. Y dentro de esa posición, de ese arreglo, de esa persona, tiene su propio nombre, ¿no? Entonces, utilizamos el acceso al arreglo y su acceso a la tree. Voy a copiar este mismo for y lo voy a modificar. Lo voy a quitar este printf también. Para únicamente mostrar. Voy a quitar este scanf y voy a mostrar el nombre de cada personaje, perdón, cada persona, personas en su posición in, imprimimos el nombre. Pues la edad, personas en su posición in y imprimo la edad. Únicamente para verificar que se haya guardado tanto el nombre como la edad en cada uno de los personajes. Me faltan saltos de línea para que nos salga todo junto. Y por %i, diagonal n. Voy a compilar y ahorita pruebo. Entonces, aquí están los de capturados y aquí está la información que sí está capturada dentro de cada personaje. Si hay dudas, preguntas, que no corran, me dicen y ya les ayudo. ¿Me marca como error?
Si ya quedó, respalden sus archivos, porque va a haber una actividad con esto que acabamos de hacer, completar varias cosas para crear su primera actividad. Entonces, si abren el Drive, de su cuenta de Classroom, no se les olvide cerrarla, no la van a dejar abierta. Aquí te agrego para regresar manualmente y ya revisamos ahí que se lleve correcto. Procesó su memoria, nada más que puede que haya virus en las compas, porque es más seguro que lo guarden en el Drive. Para que no se les vaya a olvidar, cerrar su cuenta. Y antes de explicarles lo que van a hacer, vamos a checar a ver si está instalado Python, nada más como para checar si la siguiente semana vamos a instalarlo, si no puedo preparar algo con respecto a eso. Para ver si está instalado como debería de estar instalado para poder usarlo, van a abrir la línea de comandos. No sé si le han utilizado esta pantallita negra, bueno, que es la que sale cuando corremos aquí el programa, pero con esta pantallita podemos correr programas. Entonces, si le dan a inicio y escriben cmd, que es el command prompt, cmd, ahí les va a aparecer pues el prompt que se le llama para empezar a meter comandos que afecta esa línea de comandos, ¿no? Y por default abre en la ruta el usuario que la está usando en la computadora. En su caso va a ser user, usuario se llama, ¿no? Usuario, ¿no? Entonces, si escriben dir, que es como el primer comando básico, dir es para mostrar todos los archivos que hay en esa carpeta. Esa carpeta del usuario. Le dan dir y enter, les va a listar todas las carpetas y los archivos que hay en esa carpeta. Entonces, dentro de esa carpeta del usuario, pues obviamente está la carpeta de descarga, los documentos, los mismos ¿okay? Entonces, estos comandos pues, van a ser los que vamos a estar utilizando para estar programando en Python y estarnos moviendo entre carpetas. ¿Okay? Entonces, para ver si está instalado Python de manera correcta, hay que escribir el nombre del ejecutable, que se llama Python. Y le dan Enter. Y les debe de aparecer el intérprete de Python. Es decir, la versión que está instalada. Y aparecen aquí 3 mayor T, que indica que ya estamos dentro del intérprete. ¿A quién se le abrió así? Nomás para saber ahorita. ¿A nadie? Porque a lo mejor las formatearon o las dejaron igual que entonces, para la siguiente semana, para los que nos aparecen en el store, vemos cómo está la ruta para que no lo instalen desde ahí, porque no se instala de la manera como correcta para correrlo aquí. Si ya abrieron el intérprete, con exit como función, se sale del intérprete. Si no, los que les abrió el store corren con Python 3.
A ver si así, aquí me va a abrir la Store, pero prueben ustedes los que les abro la Store, Python 3. Escriban Python 3. Vuelvo a abrir la Store. Entonces no está instalado Python. ¿Okay? Si ya la siguiente semana vemos cómo descargarlo, cómo instalarlo y lo vamos a correr así que nivel de corregir. Yo ya lo tengo instalado, por eso ya me parece que sí existe y puedo entrar en internet. Ya empezamos a hacer varias cosas aquí. En la terminal y obviamente también en un editor a empezar a hacer código y correr ese código. ¿Dudas, preguntas? Si no, déjenles publico su actividad. Bueno, sí, ahí está como más, con más detalle lo que tienen que hacer, pero así rápidamente les voy a decir qué es lo que van a hacer con respecto a esos 3 ejercicios. El primero, si recuerdan, es el de los enteros. Capturamos enteros y mostramos los enteros. ¿Qué van a hacerle de más? Calcular la sumatoria de esos enteros y calcular el promedio. La idea es que utilicen los acumuladores y que se vaya acumulando la información para al final imprimir la sumatoria de todos los enteros y obviamente imprimir el promedio, que es la suma sobre la cantidad de elementos. ¿Sí? El segundo ejercicio, que es el que imprime n cantidad de veces un arreglo, más bien un arreglo de caracteres, usted le van a pedir al usuario cuántas veces imprimir y qué cadena imprimir. Entonces, ingresa una cadena, UDG. ¿Cuántas veces quieres imprimir? 5 veces. Entonces, esos parámetros se los envían a la función que ya tienen hecho. ¿Sí? El tercero es, ya ven que creamos nuestro arreglo de personajes, hacer un menú para agregar un personaje en alguna posición en específico o imprimir un personaje en una posición en específico. Pues definen un arreglo de 5 personas, perdón, y le preguntan al usuario, ¿dónde quieres guardar una persona? Ah, pues en el arreglo 2. Entonces, en la posición 2 le piden los datos, el nombre y la edad para que se guarde en la posición 2. La opción 2 es de dónde quieres consultar o en qué posición quieres consultar el personaje. No, que en la posición 3 pues, imprimen los datos que hay del personaje en la posición 3. Pues un menú repetitivo hasta que la tercera opción obviamente va a ser salida. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo es esta base de detalle? Lo que tienen que hacer. El reporte hay que hacerlo en el Google Docs porque así yo lo puedo revisar desde la plataforma sin descargar nada. Entonces lo hacen ahí, lo suben en el formato por ahora que ustedes quieran. ¿Qué van a tener que subir? El código obviamente y la captura de pantalla de la corrida del correo de su programa. Entonces, un ejemplo de la opción 1 o del programa 1 es el código ya modificado, donde se calcula la sumatoria del promedio y la captura de la pantalla en negro, donde ustedes metieron los datos y donde se muestra la sumatoria y donde se muestra el promedio. Esas dos cosas, código y resultado de la ejecución. Prácticamente se capturas. Obviamente el reporte que lleve el título de la materia, el título de la actividad, su nombre y ya las capturas de pantalla.
¿Ok? Ya después les voy a decir cómo se van a entregar los reportes de las siguientes actividades. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Va. Termino la grabación, nombro lista.